Comenzamos la tutoría. Karen, por Profe, buenas ejemplo. tardes. Buenas tardes, Zoraida, cuéntame. Profe, qué pena, es que yo no he revisado la cartilla de español aún porque yo estoy terminando primero la de humanidades, que fue la primera clase que iniciamos, y estoy terminando la de sociales, que también ya vimos clase. Yo la verdad la de español no la he revisado. ¿Quién ha revisado los temas de español? Profe, pues no sé, es que en la cartilla de castellano dice que también es clase humanista, entonces no sé si es de lo mismo. Sí. ¿Cuál es el título de la cartilla que ustedes tienen de español y humanismo? ¿Me lo indicas, por favor? Pues también dice educación humanista. Sí, educación. Lo que pasa es que la institución tiene un enfoque humanista. Dentro del enfoque humanista, asimismo se dictan las materias, pero es el enfoque de la institución. ¿Qué temas ves ahí en tu cartilla en el área de español, Karen? Profe, como literatura. Literatura. ¿Qué saben ustedes de literatura? Alguien que tenga una idea de literatura. No tienen idea de lo que es, ¿cierto? Bueno, no ¿Va se preocupen. relacionada con la imaginación de los escritores o algo así? Exactamente. Entonces, bueno, les voy a explicar de manera corta. Básicamente, pues, de qué se trata la literatura, ¿cierto? Entonces, la literatura básicamente es el arte en que nosotros contamos la vida a través de las palabras, ¿verdad? Entonces, la literatura viene siendo como un espejo y una ventana, ¿verdad? El espejo porque refleja lo que somos como seres humanos y la ventana porque nos permite ver otras vidas, otros tiempos y otras culturas. Acuérdate que hacen ya más de 3.000 años que se dio inicio a lo que es el conocimiento de la literatura, de lo escrito. Desde entonces han pasado muchas civilizaciones, muchas historias, han pasado muchas culturas y eso lo sabemos a raíz de los libros, de lo que leemos, de la literatura que hay y de la en la que nosotros nos relacionamos, ¿cierto? Eh, imaginémonos por un momento que entramos en una biblioteca llena de libros, ¿sí? Y que cada uno de esos libros es una puerta. Y cuando abrimos a uno de esos libros, podemos viajar a otra época. Podemos conocer personajes que nunca hemos visto y podemos sentir emociones que tal vez nunca hemos vivido, ¿cierto? Entonces, eso es la literatura, un viaje hecho con palabras, básicamente. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Listo. Sí, Lo señora. importante, lo importante es que ustedes entiendan de lo que se basa. ¿Dónde han visto en su vida diaria algo de literatura, algún libro que hayan leído, algo que digan, ustedes lo leyeron y digan, no, este libro habla de mí? ¿Alguna de ustedes que haya tenido alguna experiencia de haber leído un libro y que de inmediato digan, no, este libro habla de mí? O es como si fuera mi vida reflejada ahí. ¿Alguien? Listo. Entonces, por lo general, un escritor usa un lenguaje como un pintor usa los colores, ¿sí? Para crear historias que nos hacen pensar, sentir o imaginar. Entonces, ¿cómo por medio de la literatura nosotros podemos expresar ideas, emociones o experiencias, las experiencias humanas que nosotros tenemos a partir de los textos, ¿cierto? Por medio de cuentos, por medio de novelas, por medio de poemas o por obras de teatro. Por medio de estas, nosotros podemos mostrar nuestras ideas, expresar ideas, emociones y mostrar nuestras experiencias humanas, ¿verdad? Entonces,
A través de estos cuentos, novelas, poemas, obras de teatro y demás, nosotros podemos conocer culturas, pensamientos de otros, sentimientos y mirar los diferentes conflictos humanos que han tenido la gente en diferentes culturas y lugares del mundo, ¿cierto? La literatura también puede ser como un mapa del alma humana. ¿Por qué? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Carlos, por favor, los demás compañeros silencian su micrófono mientras Carlos nos cuenta qué inquietud tienes. ¿Me puedes escribir por el chat, por favor? Porque no se te oye muy bien. Soy la profe o la tutora de español. Por favor, antes de irse, no se le olviden que cómo tomo asistencia yo. Dime, Carlos, escribe por favor en el chat. Es que se te escucha muy entrecortado. Ahorita aprendió, ¿sí o no? Espérame un momentito, por favor. Esa la trajeron la semana pasada. Esa no. Listo, entonces continuamos. Entonces, dentro de la literatura, que es un mapa del alma, básicamente, dentro de los textos nosotros vamos a encontrar temas de amor, de miedo, de esperanza, de tristeza o de sueños, o de alegrías, o de diferentes temas, ¿cierto? Los autores dentro de la literatura siempre han escrito historias que muestran lo que ocurre dentro del corazón y de la mente de las personas en los diferentes tiempos, ¿verdad? Un ejemplo puede ser un cuento. Un cuento puede hablar de un niño que busca un tesoro, pero muchas veces el tesoro no es oro, ¿sí? El verdadero tesoro puede ser el aprendizaje, la amistad, la valentía, el amor, ¿sí? La familia. Así funciona la literatura. Básicamente las historias hablan de aventuras, pero también hablan de la vida, de las experiencias humanas, similares a las cosas o situaciones que vivimos los seres humanos en general, ¿cierto? La literatura no solo cuenta historias, nos ayuda también a entender quiénes somos, ¿cierto? Si la vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría el capítulo que estás viendo hoy? Dayana, cuéntame, ¿cómo se llamaría el capítulo de tu libro que estarías viendo hoy? O el título de tu libro. O Karen. Profe, o sea, si en ese momento mi vida fuera un libro, ¿me preguntas? Sí. ¿Cómo se llamaría Eh, el capítulo que estás viviendo hoy? Hoy Sí, sería como fortaleza, por decirlo así, de pronto el capítulo. sí. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, ¿quién más quisiera responder? Jason, por ejemplo, si tu vida fuera un libro, te irías. Salió corriendo. ¿Alguien no le Profe, escribió? profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Zoraida? ¿Cómo vas? Bien, sí, señora. Mi libro se llamaría Bendiciones, bendecida. Bendecida, perfecto. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Lina. Lina, sí, señora, de Yopal Casanares, mi primera clase. Ay, qué bueno, ¿cómo estás? Estamos en tutoría de español. Y yo soy la profe Bien, Lorena. muchas gracias, bendiciones. Pues mi Muchas, libro se llamaría Buscando la perfección en los caminos de Dios. ay, qué lindo. Lindo mensaje. Bien, Gracias. ¿alguien más que quiera participar? La clase o la tutoría va a ser básicamente de participación. Antes de irse, ustedes me dejan en el chat el nombre completo que toma la asistencia, que básicamente el hecho que ustedes escuchen el tema
Y el hecho de participar y el hecho de estar en la clase, esto es la nota que se les da a ustedes pues para al final poderse graduar. Bueno, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda acerca del tema? ¿O les ha resultado sencillo entenderlo? Pues la verdad me ha parecido un poquito sencillo. Perfecto. Recuerden que trato de hacerle dice, bueno, eh, ustedes dentro de la literatura les estoy indicando que dónde se ven las historias dentro de sus vidas diarias, de acuerdo, teniendo en cuenta los escritores que siempre escriben cuentos, novelas, poemas que hablan de los sentimientos y de las emociones humanas en todos los tiempos, ¿cierto? Entonces, nuestra vida puede ser muy similar a una novela, de acuerdo a las circunstancias, si es una novela romántica, tipo Romeo y Julieta, más o menos, ¿cierto? Entonces, no olviden que la literatura siempre expresa emociones a través de las palabras, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué escritores importantes de literatura conocen ustedes o han oído? ¿Alguien sabe de alguien? ¿Alguien colombiano? Gabriel Gabriel García García Márquez. Márquez. Perfecto, Gabriel García Márquez. Por ejemplo, tenemos dentro de la literatura, tenemos autores o escritores muy importantes y útiles ¿para qué? Que nos representan en diferentes épocas, estilos, en formas de pensar, ¿sí? Entonces, escritores así muy importantes de las épocas, Miguel de Cervantes Saavedra. Él es un escritor español. La obra más famosa de Miguel de Cervantes Saavedra es Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Él es considerado el padre, uno de los padres de la novela moderna, ¿cierto? La idea central de él en sus escritos de Miguel de Cervantes, él mostró cómo la imaginación puede chocar con la realidad. ¿Alguien ha leído, tiene idea de lo que significa Don Quijote de la Mancha? ¿No? No, señora. No, bueno, Don Quijote de la Mancha. Bueno, entonces ya les explico. Don Quijote de la Mancha era un personaje muy particular. El libro de Don Quijote de la Mancha, básicamente de Miguel de Cervantes, habla de una historia que cuenta los sueños, la imaginación y la realidad de un personaje. Entonces, Don Quijote era ese hombre que decide ver el mundo con los ojos de la imaginación en un tiempo donde todos han dejado de soñar, ¿cierto? Era un soñador. A él lo llamaban el hidalgo llamado Don Alfonso Quijote, ¿cierto? Quijano, perdón. Él leía tantos libros de caballeros que su mente se convierte en un castillo lleno de aventuras, o sea, ya imaginaba todo lo que leía. Entonces, él leía tantos libros de caballería, de caballeros y de todas esas situaciones que él ya en su mente se creó se convirtió él en el caballero, ¿sí? Y él pensaba que él era dueño de un castillo, él vivía muchas aventuras, él decidió transformarse en Don Quijote, el señor Alfonso Quijano, ¿cierto? De tanto leer libros de caballería, él decidió transformarse en Don Quijote, que Don Quijote era un caballero que iba andante por todos los lugares, sale al mundo, en busca de defender la justicia, de proteger a los débiles y de vivir grandes hazañas. Eso era lo que él pensaba, lo que hacía. Pero en el mundo siempre encontró que el mundo como, no es básicamente como lo imaginaban, ¿cierto? Entonces, este señor Don Quijote veía gigantes,
donde los demás veían molinos de viento. Por ejemplo, Don Quijote veía castillos, donde otros solo veían ventas humildes, o sea, en la plaza de mercado veía los puesticos del mercado, mientras sí, los veíamos nosotros así, puesticos de mercado, y él los veía como castillos, ¿cierto? Él, por ejemplo, se imaginó que al lado de él a su lado viajaba Sancho Panza, él era su fiel escudero. Él representaba la voz de la realidad. Sancho Panza siempre en esa obra representó la voz de la realidad, mientras que Don Quijote representaba como la fuerza de los sueños, la imaginación, ¿cierto? Entonces, durante ese viaje, ellos viven muchas aventuras donde muestran contrastes de la ilusión y la verdad, porque Don Quijote vivía en un mundo de sueños que no eran la realidad, ¿sí? Entre lo que el corazón quería creer y lo que el mundo real realmente era. ¿Sí me están entendiendo hasta ahora? Entonces, básicamente así, a grosso modo, Don Quijote eh, era ese ser humano que siempre luchaba por sus ideales, incluso cuando el mundo cree que él estaba equivocado. Eso nos suele pasar a muchos, ¿cierto? Entonces, esta novela o este escrito de Miguel de Cervantes Saavedra nos enseña que los sueños pueden parecer locura para otros. De pronto para uno no, pero para los demás sí. La imaginación puede transformar la realidad. La dignidad y los ideales valen la pena, incluso en la derrota, ¿cierto? Eso es lo que básicamente nos quiere hablar Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Viene otro gran escritor que es William Shakespeare. Él nació en Inglaterra. La obra más reconocida de él es Romeo y Julieta y Hamlet. No sé si alguien ha escuchado alguna vez o ha visto películas de Romeo y Julieta o algo así. ¿Alguien ha visto algo así? ¿Romeo y Julieta en película? Sí, profe, yo sí la he visto. ¿Y qué notaste? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo de esa obra, de esa película en la vida real? Acuérdense que esas historias suelen ser reales. ¿Qué aportó William Shakespeare con Romeo y Julieta, por ejemplo? Y con Hamlet, que son las más importantes que él tiene? Él ahí exploró profundamente todas las emociones humanas, como el amor, la ambición, la tragedia, la tristeza, la alegría, ¿cierto? Entonces, en lo que ven o lo que muestran en televisión de Romeo y Julieta, eh, muestra las cosas que se siguen viendo en este tiempo. Son cosas muy similares. Entonces, por ejemplo, esta obra de William Shakespeare es una historia de amor así, de las más famosas de la literatura y que tienden a tener algo parecido en nuestra vida real. Hay historias que hasta el día de hoy se logran vivir, de pronto no tan iguales, pero muy similares. Entonces, esa obra se realiza en la ciudad de Venecia, donde existen dos familias muy poderosas ellas, que entre ellas existe un conflicto grande entre esas dos familias, no se pueden ver. Los Montesco y los Capuleto se llama. Una era la familia Montesco y la otra los Capuleto. Sí, ellos se odiaban tanto que, mejor dicho, para nada querían relacionarse, ¿sí? Y en medio de ese fuego de odios y de tragedias entre esas dos familias, nace el amor inesperado entre el hijo de una de esas familias y la hija de la otra familia, ¿sí? Entonces, Romeo y Julieta. Entonces, ellos se encuentran en una fiesta y desde ese primer instante, pues surgió el amor. Eso es algo muy similar a lo que pasa en las relaciones humanas del día de hoy, que uno va por ahí, bueno, y si uno va a una reunión, bueno, gusta de alguien, alguien gusta de uno, eso lo vemos nosotros en nuestros tiempos, en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces, en esa familia de Romeo y Julieta, nació la chispa del amor y en medio de esa oscuridad del odio de las familias, simplemente nace el amor entre estas dos personas que crece en un campo de espinas, ¿cierto? Entonces esos jóvenes deciden amarse en secreto, todo es secreto, no eran amantes, eran como una pareja, pues, pero básicamente parecían amantes. Sí, entonces, porque todo era secreto.
creyendo que pues el amor podía ser un puente capaz de unir a las dos familias, de que ya no se odiaran, de que no estuvieran separados por los inconvenientes que tenían ellos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el destino no parecía moverse a favor de ellos, simplemente los conflictos entre las familias y todo eso empezó a complicarse un poco más, se volvió más intenso, ¿sí? Finalmente, ellos se dan cuenta que, las familias se dan cuenta que los hijos tenían una relación y les impedían, no los dejaban verse, ni encontrarse, hasta que finalmente ellos decidieron tomar un veneno entre los dos y murieron, ¿sí? Entonces, la muerte ahí finalmente revela esa dolorosa verdad, que su amor era más fuerte que el odio que dividía a esas familias, pero pues no lo podían vivir en vida, entonces decidieron envenenarse ni morir para poder estar juntos en el más allá. Básicamente, esa es un amor que nunca se dio, que nunca se pudo pues conllevar, pero pues en el infinito y en el más allá sí se llevó. Bueno, entonces para que ustedes los tengan presentes. A grosso modo, es una explicación sobre la literatura, las obras más importantes que tenemos. Obviamente que tenemos más escritores importantes en esta área de la literatura, pero ¿alguien más conoce aquí de Colombia quiénes tenemos? Profe Rafael Pongo, Pombo, Rafael Pombo, excelente. ¿Qué tipo de literatura escribía Rafael Pombo? Rin Rin Renacuajo, si me equivoco. Perfecto, eran cuentos, él escribía cuentos. Y Rafael Pombo lo que tenía, que escribía para niños, ¿no? Él es especial en eso, en cuestiones para cuentos para niños. ¿Qué más? ¿Que alguien que tenga que contarnos sobre eso? Bueno, Profe, bueno, Rafael Pombo, el tema de qué, ¿de qué? el otro libro es de Jorge Isaac, el libro de María. La María. Entonces, tengamos en cuenta que Rafael Pombo, él era un escritor, él nació en el siglo XIX en Bogotá, ¿sí? Entonces, él hablaba escribía, o él hablaba por medio de los cuentos y de la imaginación. Entonces, Rafael Pombo, él siempre escribía para niños, escribió sus obras más reconocidas como El Renacuajo Paseador, La Pobre Viejecita, Mi Ringa, Mi Ronga, La Gata Candonga, ¿cierto? Entonces, él fue como un jardinero de historias. Él, él siempre sembró cuentos muy sencillos, sobre todo para los niños, ya les dije, que parecían lecciones de vida, dejaban una moraleja, ¿sí? Sus poemas también eran juegos infantiles, pero ahí enseñaba valores, él escribió en versos, en rimas, ¿cierto? El otro me dice es Jorge Isaac, ¿cierto? La María. Sí, profe, Eh, ese también. ¿Dónde conociste tú de él? ¿Dónde lo leíste? Pues esos temas los miré cuando mi esposo estudió séptimo. Él le gustaba mucho leer esos libros y pues ahí fue donde los miré, profe. Perfecto, entonces el Jorge Isaac también nació en el siglo XIX en Colombia, es muy colombiano. Él, él siempre convertía los recuerdos en emociones y los paisajes en historias llenas de amor y de nostalgia. Acuérdense que La María es su obra más famosa. En la historia ocurre en el Valle del Cauca, uno de los lugares hermosos de Colombia, ¿cierto? Donde también lo mismo, parecido a Romeo y Julieta, habían dos jóvenes, Efraín y María, que ellos crecieron juntos y descubrieron el amor, eran un amor muy profundo y muy sincero. Bueno, eso dicen, ¿no? Eh, ese amor estaba marcado por la distancia, la enfermedad y el destino, que siempre no era de lo mejor, ¿cierto?
Entonces, cuando Efraín decide viajar a estudiar, María se queda esperando con esperanza su regreso. Pero con el tiempo las circunstancias cambiaron y entonces el amor se convirtió en una historia, pues hermosa, pero triste al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa historia de amor no se pudo dar del todo bien, ¿sí? El amor fue muy intenso y puro, pero al mismo tiempo fue muy frágil y se rompió, se acabó, como suele pasar en la vida de las personas como nosotros. Nosotros podríamos ser Romeo y Julieta, podríamos ser María e Isaac, ¿cierto? Nosotros podríamos estar en los zapatos de esos personajes. Y lo escribieron en el siglo XIX, ¿cierto? Más sin embargo, nosotros nos vemos reflejados en muchas circunstancias de nuestra vida, en ese tipo de circunstancias que los personajes también han pasado. Cosas similares o algunas iguales o algo, ¿sí? Algo que nos hace decir, uy, yo me siento representada en esa obra. Profe, Dime. pues yo opino de que sí es verdad lo que usted dice, sino que la mayoría de personas hemos cambiado mucho la forma de pensar y vemos la vida Sí. distinta. Podemos vivir la situación, pero pues a veces no le ponemos cuidado a realmente la vida de nosotros, que sí puede estar reflejada en una novela, en un libro, en una historia, en una simple historia puede estar reflejada la vida de nosotros, pero pues a veces no le ponemos como la lógica a las cosas. Pero de que sí vivimos una parte de un libro, sí lo vivimos. Recuerden que los escritores siempre han escrito sobre las vivencias humanas, sobre las emociones humanas, en todos los tiempos. Hace 3000 años, hacia acá, hace 2 décadas, en el siglo antepasado, más antepasado y en este. O sea, las circunstancias humanas son similares en todos los tiempos, solo que más modernas o menos modernas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué otros escritores así ustedes recuerdan? ¿Mm? ¿Alguien escribió? Peter Harling, él escribía para adultos, ¿cómo qué temas? Recuérdame. Poesía erótica, poesía romántica, ¿o qué? Bueno, entonces Gabriel García Márquez es otro. Hay diferentes géneros de literatura. Hay terror, hay policíaca, hay política, hay romántica, hay, hay poesía ¿de qué? Romántica, profe, perfecto. Listo, también está por Colombia Gabriel García Márquez, ¿sí? Su obra más famosa fueron 100 años de soledad y Gabriel García Márquez fue el maestro del realismo mágico. En Colombia, hasta el día de hoy, suceden cosas donde lo fantástico supera la realidad, ¿sí? Entonces, es lo fantástico, se mezcla con la vida cotidiana. Entonces, aquí en Colombia suceden cosas que no suceden en ningún país del mundo, cosas descabelladas y cosas locas, ¿cierto? Entonces, eh, ¿quién ha leído algo de Gabriel García Márquez, por ejemplo, 100 años de soledad? ¿Alguien? Yo leí, el coronel no tiene quien le escriba, pero es que eso fue hace muchos años. Ya no me acuerdo de nada. Ah, bueno, entonces, voy a darles un resumen cortito, así habladito, acerca de 100 años de soledad, que es la obra representativa más grande que tiene Gabo, o Gabriel García Márquez, en el mundo. En otros continentes de otras hablas diferentes al español, nos conocen
en la literatura, por lo que escribió Gabo de Cien años de soledad. Cien años de soledad es una obra que ha sido traducida a diferentes idiomas, ¿no? Y que se lee en las universidades y en espacios de literatura, de español, en otros lugares del mundo. Entonces, Gabo la escribió y es una de sus obras más importantes dentro de la literatura latinoamericana, ¿cierto? Entonces, esta historia de 100 años de soledad nos cuenta que ocurre en el pueblo imaginario que se llamaba Macondo, que fue fundada por José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula. Ellos fundaron ese pueblo de Macondo. Entonces, Macondo es un lugar pequeño y aislado, viven casi como en una isla perdida en medio del tiempo, ¿cierto? Allí nace la familia Buendía, donde una historia se desarrolla durante varias generaciones de la familia Buendía. Entonces, a lo largo de los años, el pueblo vive momentos extraordinarios, apariciones misteriosas, lluvias interminables, inventos sorprendentes y acontecimientos que mezclan lo real con lo fantástico. Sí, entonces cada miembro de la familia Buendía viven amores intensos, tragedias, sueños y soledades profundas. Dentro de cada generación parece repetir los errores y las pasiones de la anterior familia. O sea, de generación en generación se van repitiendo los mismos errores y las mismas situaciones, ¿cierto? Y con el paso del tiempo, Macondo cambia, como decía aquí la compañera Marcela fue que dijo, que todo va cambiando. Las generaciones cambian, los tiempos cambian. Entonces, para la familia Buendía también cambiaba las generaciones, todo iba cambiando. Y resulta y pasa que finalmente crece y cambia finalmente todo. Y desaparece también. Entonces, como si todo hubiera sido simplemente un largo sueño escrito por las páginas del destino. Entonces, básicamente, Macondo puede ser un espejo de la historia de América Latina, donde la realidad y la fantasía caminan juntas. Entonces, esta novela de 100 años de soledad muestra que el tiempo puede repetirse, que las familias repiten historias o patrones, que la sociedad puede acompañar incluso en medio de muchas soledades, ¿cierto? Hagan de cuenta que la historia de la familia Buendía es como un río que avanza generación tras generación, pero que a veces vuelve sobre sí mismo. Bueno, ¿qué otro tema? Dentro del libro ustedes ven escritos, ven información donde ustedes tienen que leer y contestar qué punto es importante o qué es lo que ustedes piensan según su criterio, lo que han leído, de acuerdo a lo que leen usted, según lo que le parece a usted que ha leído y usted marca ahí, ¿cierto? Tengo entendido, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué otro tema? Dentro de las lecturas que ustedes tienen, veo que es importante mirar los tipos de texto. ¿Sí entendieron lo que vimos de literatura? Así a grosso modo, cosas como lo más sobresaliente. Compañeros, Sí, profe. quedó claro. Lo importante es que ustedes se apropien de ese conocimientos y les quede en su mente. Bueno, y asimismo tengan presente para poder contestar la cartilla. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los tipos de texto. Tipos de texto. Entonces, básicamente, los tipos de texto son palabras o herramientas para construir diferentes formas de comunicarnos. Básicamente, hagan de cuenta que los tipos de texto son como un vehículo distinto que nos lleva a un lugar diferente del conocimiento. Por ejemplo, tenemos textos narrativos. El texto narrativo es como una película contada con palabras, ¿cierto? Entonces cuenta la historia donde aparecen personajes, lo que le acabo de contar de la familia Buendía, de 100 años de soledad, de qué personajes hay, el lugar,
y el problema que hay dentro de esa dinámica de esa familia, que se desarrolla hasta llegar a un final. Eso básicamente es lo que cuenta el texto narrativo, donde en los cuentos narrativos, digo, perdón, dentro del texto narrativo tenemos ejemplos como los cuentos, las novelas, las fábulas, las historias. Los cuentos, las novelas, las fábulas y las historias están escritas en texto narrativo. Ahí le van el paso a paso y como contándole a usted la película. Bueno, entonces, vamos al segundo texto, los textos descriptivos. ¿Qué hay de particular en un texto descriptivo? Es como una cámara que toma una fotografía con palabras. Eso es un texto descriptivo. Entonces, sirve para mostrar cómo es algo o alguien, un lugar, una persona, un objeto o una narración. Entonces, un ejemplo de texto descriptivo es describir un paisaje. Descríbeme un paisaje de tu tierra, Stephanie. Hola, profe, qué pena. Un paisaje de mi tierra, es que aquí hay muchos paisajes, aquí, como le digo yo, estamos en el sur del Tolima y se ven muchas cosas bonitas. Hay Descríbeme partes, algo. bueno, hay partes que se ve, como le digo yo, muchos árboles, se ven ríos, se ve, o sea, se ve otros filos de lado a lado, pero entonces se ve muy hermoso porque el atardecer es muy bonito. En estos Sí. momentos está un atardecer con un arco iris muy bonito, entonces pues no sé cómo ¿Llovió? describirle, pero ¿Llovió por allá? está, está muy bonito el atardecer, hay nubes, está por partes, está el sol todavía y pues en estos momentos donde yo estoy está haciendo fresco, hay pájaros, Qué ¿qué más le bonito. digo yo? Tú, Sí, está Stephanie, muy bonito. me estás describiendo un texto descriptivo. ¿Cómo, profe? Tú en este momento me estás escribiendo un texto descriptivo. Es que hasta ahora estamos Ajá. desarmando. Espérate que hay, Carlos, ya. Entonces, tú en este momento estabas describiendo un texto descriptivo, ¿cierto? Por ejemplo, otro ejemplo, Zoraida, describe tú, ¿Describirme yo sí, físicamente o sí, físicamente y algo de tu parte emocional, intelectual, de tu carácter. bueno? Físicamente yo soy afrocolombiana, Ujú, tengo 46 años, mis ojos mm, son cafés oscuros, mm, mi cabello es crespo, delgado, corto, sí, mi forma de ser. Soy una mm, persona, bueno, creo que de pocos amigos. No me gusta frecuentar los vecinos, me gusta estar en mi casa, poco me sí, gusta salir, por sí, lo que no me gusta estar metida en líos ni nada de esas cosas, entonces me gusta estar en mi casita. sí. Perfecto. Me gustan las cosas bien hechas, que todo se Mm, haga bien o no se haga. ¿Qué más le digo? perfecto. Muchas gracias por tu descripción. Eh, María Ángela, ¿sí? María Ángela, por favor, ¿me describes tu casa? María Ángela, ¿estás? ¿O quién quiere describirme la casa? Lina, ¿me puedes describir tu casa? Buenas, dime, profe, qué pena. María Ángela, descríbeme tu casa así a grosso modo rápido, porque estamos en un ejemplo de un texto descriptivo.
Entonces, un texto descriptivo describe un paisaje, una casa o una persona. Ya describimos un paisaje, describimos una persona, ahora descríbeme tu casa. O el espacio donde estás, tu habitación o tu escritorio, donde estés. Descríbelo a grosso modo ahí. Bueno, entonces, eso es un texto descriptivo que describe lugares, personas, cosas, paisajes, ¿cierto? Vamos a un texto expositivo. Entonces, un texto expositivo es como un profesor que explica y aclara ideas. En ese caso sería yo. Yo les estoy explicando, ¿cierto? Entonces, la función del texto expositivo es informar y enseñar de manera muy clara. Les estoy dando información sobre ciertos temas, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo de texto expositivo puede ser un artículo educativo, un texto científico, o libros escolares, o un texto periodístico, ¿cierto? Está sencillo de entender. Bueno, vamos a un texto argumentativo. Bueno, el texto argumentativo, hagan de cuenta que, imagínense que es como un abogado que defiende una idea. Ese es un texto argumentativo. Les estoy hablando en metáfora, bueno. Entonces, el texto argumentativo busca convencerlos a los lectores de usar razones, ejemplos y argumentos. Por ejemplo, un ensayo, un debate, un artículo de opinión es un texto argumentativo. Entonces, hagan de cuenta que yo escribo un ensayo y yo voy a intentar defender mi idea, la idea que escribí en mi ensayo. ¿Se entendieron? ¿Está claro, compañeros? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Listo. Otro texto, hay un texto que es un texto instructivo. Entonces, el texto instructivo, hagan de cuenta que es como un mapa que nos guía el paso a paso de cada cosa. Podría ser, por ejemplo, nos explica cómo hacer algo siguiendo las instrucciones. Por ejemplo, una receta. Ponga la olla a hervir con un poquito de agua, ponga un poquito de azúcar, agréguele una esta de canela. Luego, cuando herva, agréguele la harina y luego disuelva y agregue un poco de leche y agréguele gelatina. Bueno, sí, eso es un texto instructivo. O un manual para armar una bicicleta, para armar un computador, para armar un trifoniero, una cama, ¿cierto? O también las reglas del juego. Hay que hacer primero esto, por ejemplo, ¿para qué juego? Para las cartas, jugar cartas, puede ser, o para jugar ajedrez o cualquier cosa. Bueno, también tenemos otro tipo de texto que es el texto dialogado. El texto dialogado es, hagan de cuenta, como una conversación escrita entre varias personas. Les explico. Entonces, los textos dialogados aparecen básicamente en obras de teatro, en entrevistas o en conversaciones, ¿cierto? Por lo general, está sencillo y fácil de entender. Los tipos de texto son las diferentes formas en que nosotros usamos la voz. Unas cuentan historias, otras explican el mundo y otras defienden ideas, básicamente. Sí, como una historieta, Lina. También puede ser el texto instructivo. La historieta puede ir en el texto instructivo y en el texto dialogado también puede ser. Bueno, entonces para que ustedes tengan presente, cada texto tiene una misión importante. Algunas cuentan historias, otras enseñan y otras simplemente buscan conversar. Entonces, una pregunta les hago. Si ustedes tuvieran que contar algo que les pasó ayer, ¿qué tipo de texto usarían? No es el texto dialogado, tampoco es el texto instructivo, el texto argumentativo, el texto expositivo, el texto descriptivo, el texto narrativo. ¿Cuál de esos usarían para contar una historia que les pasó? Profe, ¿sería el Dime. texto narrativo?
El texto, acuérdense que el texto narrativo es como narrar una película, pero como ustedes me van a describir qué pasó ayer, entonces es un texto descriptivo, Sí, un texto descriptivo. porque ustedes van a decir, bueno, ayer yo estuve allí, hice allí, me encontré con una persona tal, vi un paisaje así, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Sí entendieron, compañeros? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Otro tema importante en el curso de ustedes. La gramática, ¿qué saben de gramática? De gramática, ¿qué saben, compañeros? Entonces, hoy vimos sobre el tema del texto, sobre gramática, sobre literatura, ¿cierto? Literatura. Bueno, les cuento. La gramática, imaginemos, por un momento, imaginémonos un momento. Síganme simplemente. Imagínense que el idioma es una ciudad, ¿cierto? Dime, Sonia, ¿qué pregunta? Ya hasta las 6. Tenemos 2 minuticos, les explico algo y ya terminamos porque nos vemos en un mes. Ustedes tienen que trabajar la cartilla y si ustedes tienen dudas o algo que no les quede claro, ya ahorita vamos para la clase, van para la clase de humanismo. Les robamos 2, 3 minuticos a la profesora nomás. Entonces, porque es que nos vemos hasta dentro de un mes, compañeros. Y si nosotros no, pues la cartilla es confusa, dice Karen. ¿Por qué? Las palabras están pegadas. No, lo que de pronto hay error al imprimir las cartillas. Traten de usar una lupa para lograr, pues para que les quede ver a ver si logran así solucionar las circunstancias por ahora. Y si no, pues tocaría que le digan a la profe Jenny que les mande una cartilla que no esté así en esa situación, con eso ustedes pueden entender mejor. Bueno, entonces, les voy a decir qué es la gramática. Bueno, entonces, imaginémonos por un momento que el idioma es una ciudad que está llena de casas, de calles y edificios. Para que esta ciudad funcione bien, se necesita de reglas que organizan todo, ¿cierto? Entonces, esas reglas en el español se llaman gramática. Entonces, la gramática es como ese mapa que organiza todas las palabras para que el lenguaje tenga un sentido. Bueno, entonces, si usamos palabras sin orden, pues eso haría que, como construir una casa con los ladrillos desordenados. Imagínense construir una casa con los ladrillos al revés o en otra posición diferente. Entonces, dentro de la gramática existen varias partes. Entonces, la gramática tiene los sustantivos. Entonces, los sustantivos son los nombres de las cosas que existen en el mundo. Entonces, imagínense que ustedes están en un zoológico y cada animal tiene como un nombre. Está el león, el perro, el gato, el jaguar, el tigre, bueno. Esos nombres son sustantivos. Esos nombres son los sustantivos. Bueno. Para la asistencia, por favor, anoten en el chat sus nombres completos y el ciclo. Ciclo 4 y ya. Y yo ahorita anoto en el chat, saco los nombres de ustedes. Entonces dijimos que los nombres de los animales, de cada animal, esos son los sustantivos. Entonces, los sustantivos también nombran personas, lugares y objetos. Y si hablamos de verbos, los verbos son como los motores de la oración. ¿Entienden, compañeros? Entonces, los verbos siempre van a mostrar lo que ocurre o lo que alguien hace, ¿verdad? Entonces, digamos que Zoraida está corriendo, o va a comer, o está jugando, o está estudiando. ¿Listo? Sin los verbos, las oraciones no se mueven, o sea, como un carro sin motor.
porque es el verbo el que le indica qué está haciendo esa persona, esa cosa, ese animal, ese algo, qué está haciendo. Eres compañero Santiago y después comimos tortillo y yo estaba diciendo, ¿para qué cenar si ya comimos torte? No hay hambre. Pero por la noche. Silencien sus micrófonos. Bueno, compañeros, espero que les haya quedado claro. Tienen que investigar lo que son las metáforas, lo que son los artículos, lo que es la oración, para que ustedes puedan completar el tema y en un mes más o menos nos vemos. Ya ahorita tomo en mi lista la asistencia de ustedes que dejan aquí en el chat y nos vemos, compañeros. Muy amables. Gracias, profe. Profe, yo vi mi nombre, pero no escribí el ciclo. Profe, una pregunta, ¿dónde consigo la cartilla de español? ¿Tú estás en el grupo? Creo que sí, pero esto la profesora, por ejemplo, mandaron unas cartillas de las ciencias naturales y están repetidas y yo ya terminé esa cartilla, pero eso está repetido. Le puedes escribir a la profe Jenny y le dices, por favor, que te envíe una cartilla diferente a la que tienes porque ya la hiciste. Listo, perfecto, profe. ¿Y la de español con quién? Pues aquí estamos viendo en la cartilla está en el grupo, ¿cierto, compañeras? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí, profe, la cartilla está en el grupo. Está en el grupo. Simplemente es mirar en una Sí, sola profe, cartilla. está en el grupo. En una cartilla recuerden que están las 5 o 6 materias. Entonces ustedes buscan. Listo, gracias, profe. Bendiciones. Bueno, que estés bien. Dejen por favor sus nombres ahí, que ya los anoto. Muchas gracias. Pero no escribí el ciclo. Dime. Yo dejé mi nombre, pero no escribí el ciclo. Había que escribir ciclo 4 y solo escribí el nombre completo. Listo, tranquilos, estamos aquí en ciclo 4. Bueno, nos vemos, compañeros. Pásenla bien. Bueno, profe, muchas gracias por su clase. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Bueno, profe, hablamos. Hasta luego.